Seguimos conversando acá con el doctor Javier Domínguez, presidente de la Corporación del Trasplante, y bueno, es una de las preguntas más reiterativas que me han llegado a través de Twitter. Voy a leer a Low Grant, por ejemplo, textual. Dice: una amiga del Hospital Sotero del Río me dijo que cuando un paciente llega grave y son donantes, los doctores no hacen mucho por salvarlo. Me ha llegado 2 o 3 veces esta misma pregunta, entonces hay un patrón, se podría decir. Bueno, eso es absolutamente falso. De hecho, yo trabajé en el Hospital Sotero del Río, trabajé en el programa de trasplante, ayudé mucho a crearlo y a mantenerlo. Y la verdad es que lo que sucede cuando llega una persona grave al hospital, se hace todo lo posible por salvarlo. Y si es que no hacemos todo lo posible por salvarlo, no va a poder convertirse en donante bajo ningún punto de vista. Porque necesitamos que los órganos de esa persona que fallece estén en las mejores condiciones. Ojalá que el corazón nunca haya tenido un paro cardíaco, que los pulmones estén funcionando perfectamente bien, que los riñones estén funcionando bien, y ese va a poder ser un buen donante. De hecho, en España, que son los campeones mundiales de la donación, vieron que mientras más promovían la donación de órganos, los médicos hacían más esfuerzos por los enfermos que venían más graves después de un accidente, con heridas cerebrales graves, hacían más esfuerzos por salvarlos. Se dan cuenta que mucha gente más sobrevivía, porque se hacían esfuerzos en personas que antes habían dicho, no, sabe que no hay nada que hacer, vamos a dejar que se muera. No, todo lo contrario, sobrevivía. Así que si les puedo decir todo lo contrario, digan que son donantes, porque muchas veces eso puede ser la diferencia entre que sobrevivan o no. Es un mito que hace daño. Así es, y hace mucho daño, porque es basado en cosas que a la gente se le ocurre. Eso nunca ha pasado. Es más, muchas veces, hace años atrás pasaba, en el mismo Hospital Sotero del Río, que llegaba una persona accidentada grave y nos llamaban a nosotros, diciendo, ¿sabe que si es donante, lo vamos a trasladar a la UCI y vamos a hacer todo lo posible porque ande bien si es donante? Si no, lo vamos a dejar aquí que se muera. Por lo tanto, eso ya no ocurre, porque obviamente que es una aberración, pero eso refleja claramente que el decir que uno es donante no va a significar que va a ser maltratado en un hospital. Doctor, ¿y cómo están las posturas de las iglesias referente a la donación de órganos? La Iglesia Católica, por ejemplo. Bueno, la Iglesia Católica avala 100% la donación de órganos, cree que la donación de órganos es un acto tremendamente altruista, y no tiene ningún cuestionamiento ético, moral, científico sobre la muerte encefálica. La reconoce como una muerte absolutamente equivalente a la muerte que se diagnostica por paro cardiorrespiratorio, que es como tradicionalmente se diagnostica la muerte. ¿Y hay alguna iglesia que se oponga? Los únicos que tienen reparos son la iglesia japonesa. Yeah. En Japón tienen muchos reparos, que es algo que está ligado con que el cuerpo es muy importante para ellos en lo que viene después de la vida. Doctor, ¿y se da el caso de que uno quiera donar órganos y no pueda por alguna enfermedad? Me hablaban también de tatuajes, por ejemplo. No, la verdad es que se hace una evaluación bien acabada de todas las personas antes de que sea donante. Obviamente que hay contraindicaciones. Si una persona tiene un cáncer diseminado o un cáncer que tiene potencialidad de diseminarse, no puede ser donante, porque eso podría ser trasplantarle además el problema del cáncer a la persona. Pero de ese tipo de órganos, porque alguien enfermo de cáncer podría donar las córneas, por ejemplo. Por supuesto, las córneas se pueden donar en casi todas las situaciones, excepto, por ejemplo, cuando hay SIDA o hepatitis, que se hacen los exámenes para descartar ese tipo de cosas. Pero también si una persona fallece y ha tenido una infección grave, una neumonía muy grave y está con una septicemia, no puede ser donante, o al menos no puede donar el corazón y los pulmones. En ciertas situaciones pueden llegar a donar los riñones y que la infección ha sido adecuadamente tratada. ¿Y una persona sana, qué puede donar? ¿Cuántos órganos puede donar? Podemos empezar a contar. 2 riñones, hígado. El hígado incluso en algunas situaciones se puede dividir en 2 y que puede beneficiar a 2 personas. 2 pulmones, corazón, páncreas, intestino, huesos, córneas, piel. Y se me están quedando probablemente algunas cosas que... Todo eso, con una persona. Todo eso, de una sola persona.
Y doctor, cuando uno dona, por ejemplo, y me estoy acordando de una teleserie que hubo en 2006, parece, El Corazón de María. Claro. ¿Cómo la toman ustedes bien? ¿Ayudó o no ayudó? La verdad es que nos ayudó porque en la teleserie, a pesar de que nosotros los asesoramos en muchas cosas y de hecho creo que filmaron algunas cosas en la Corporación del Trasplante, una de las cosas que apareció en el curso de la teleserie era que se empezó a cuestionar el diagnóstico de la muerte del eventual donante, y eso lo que hizo fue traspasar ese mito a una cosa que parece muy real, que es la televisión. Ya, pero otra de las cosas que había era la relación entre el donante y la familia y la familia. Eso se da, por ejemplo, si yo muero y dono mi corazón, ¿mi familia conocería al receptor? No, eso nosotros nunca lo hemos promovido y hoy en día está prohibido por la ley. No se puede, no está prohibido. Lo que está prohibido por la ley es que se dé información que permita vincular al donante con el receptor. ¿Por más que se quiera? Por más que se quiera. Porque uno no podemos controlar qué es lo que está pasando ni con la familia del donante ni con la familia del receptor, si es que van a haber presiones indebidas, peticiones indebidas, intromisiones. La familia del donante puede querer establecer una relación muy cercana con el receptor, que el receptor no tiene por qué aceptarla o quererla. ¿Se pueden saber cosas generales? ¿Vive en el sur, en el norte? Porque habitualmente se le transmite información general de que fue una persona joven, etcétera, que falleció en un accidente de auto, cosas así. Hábleme de la corporación. ¿Cuánto lleva? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánta gente trabaja? Hay un sitio web también donde se puede conocer más. Tenemos un sitio web, Facebook, Twitter, en que hay mucha información. De hecho, pueden hacer preguntas por Twitter, pueden hacer preguntas por Facebook, en el sitio web, etcétera. Nosotros existimos hace 20 años y la verdad es que la corporación nació para realizar las labores operativas de la coordinación de trasplantes. O sea, cuando hay un donante en Puerto Montt, hacer todo lo que sea necesario para que llegue a buen término ese donante, para que se extraigan los órganos, se transporten, lleguen a la persona y se distribuyan a los eventuales receptores, los exámenes, etcétera. Esa coordinación y el fomento de la donación, haciendo cursos, educación, etcétera, lo asumimos nosotros de hace 20 años y ahora en mayo le traspasamos esto al Ministerio de Salud. ¿Por qué se lo traspasamos al Ministerio de Salud? Porque nuestro gran problema era lograr influir en los hospitales. Los hospitales son bastante autónomos. Entonces, nosotros como una ONG independiente no tenemos ninguna arma para ir a decirle al director del hospital de Temuco, cosa que es cierta, ¿por qué se han perdido 3 donantes este año en Temuco? Claro. ¿Por qué no se ha hecho la gestión adecuada para que, habiendo una donación aceptada por la familia, no termine esa donación? Y esos son problemas administrativos, que no hay pabellones o que no se le paga a una persona, una enfermera o un doctor que haga toda la labor de coordinación, o a los doctores que tienen que hacer la operación a las 2, 3 de la mañana para extraer esos órganos, no se les retribuye, puede no ser monetariamente, puede ser con vacaciones, con días extras de vacaciones o cosas así. Y eso es algo que depende del director del hospital y nosotros no teníamos cómo influir para que eso pasara. El Ministerio de Salud es quien debe tener una política sanitaria que implique la donación de órganos y debe promover, facilitar eso y castigar a la gente que no está haciendo las cosas que se deben hacer. Así como si sería inconcebible que en un hospital se dijera, no sabe qué, nosotros no vamos a operar vesícula. Sobre lo mismo, doctor Domínguez, quería preguntarles cuál es la relación de trasplantes que hay en las clínicas privadas versus los hospitales públicos, porque muchas veces, y ahí hay también un mea culpa de la prensa, se da a entender como que se hicieran solamente en las clínicas, pero tengo entendido que hay hospitales, por ejemplo, lo noté acá, como el Sotero del Río y el Barros Luco, que tienen un alto índice de trasplante en Chile. Bueno, el hospital que ha hecho más trasplantes en Chile, el Hospital Barros Luco, que es un hospital público, y que ya ha hecho más de 1000 trasplantes renales, lo cual es una cifra excepcional en cualquier parte del mundo. Claramente, la gran mayoría de los trasplantes se hacen en hospitales públicos. Lo que pasa es que no hay propaganda para los hospitales públicos y sí hay propaganda o difusión, pongamos, no propaganda, en las clínicas privadas. Y para más remate,
cuando hay algún donante o una persona que requiere un trasplante que es de corazón o de hígado, que habitualmente se hacen en hospitales más grandes, las familias muchas veces tratan, por razones comprensibles, de hacer público este caso para ver si es que con eso logran sensibilizar a la gente para que exista mayor donación, y eso habitualmente viene de clínicas privadas o de hospitales privados, y la gente queda en la cabeza con la idea de que ahí se hacen los trasplantes. Sin embargo, la mayoría de los trasplantes se hacen en beneficiarios de FONASA, en la misma proporción que la población chilena es beneficiaria de FONASA. Estamos terminando la entrevista, doctor, pero me gustaría tomar unos minutos para que habláramos de un amigo mío, José Pepe Cifuentes, que falleció en el accidente de Juan Fernández. Él era relacionador público de la Fuerza Aérea y me tocó conversarlo con él varias veces, y una de sus grandes preocupaciones era que la Fuerza Aérea apoyara a la Corporación del Trasplante en lo que tiene que ver al transporte aéreo de los órganos, ¿cierto? Así es, bueno, para nosotros para mí personalmente fue un impacto. Yo había conversado varias veces con él, pero para la gente que trabajaba día a día con él, de la Corporación de Trasplante, que estaba al teléfono con él, oye, que tenemos problemas, necesitamos un avión para trasplantar esto, para llevar un equipo para allá, fue realmente un impacto. Él fue una persona que yo diría que los trasplantes era una de las cosas que lo motivaba, una cosa que lo más vinculó él logró vincular mucho a la Fuerza Aérea con toda la sociedad a través de los trasplantes. Fue realmente un impacto para nosotros y lo sentimos mucho. Esperemos que siga la coordinación entre ustedes, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aérea, entiendo el Ministerio de Defensa ahora también, ¿no? Exactamente, bueno, la Fuerza Aérea depende del Ministerio de Defensa y han seguido, a pesar de que nosotros ya no tenemos la parte operativa, ellos han seguido apoyando el tema de los trasplantes con los transportes aéreos tal cual lo han hecho siempre. Muchas gracias, doctor, por venir a explicarnos todo esto que tiene que ver con la relación de los trasplantes de órganos y la donación de órganos en nuestro país. Las vías de comunicación ya las dijo, revisémoslas de nuevo para que alguien las pueda anotar también. Tienen el sitio en internet, está apareciendo ahí trasplante.cl, y también están inaugurando este Twitter que lo inauguraron hace poco. Sí, y que nuestra meta era tener 1.800 seguidores, que equivalía a las 1.800 personas que están esperando un trasplante hoy en Chile, y entiendo que hoy día sobrepasamos los 1.800 seguidores en Twitter. Bueno, si es que se le puede apoyar ahí con cualquier cosa, pueden contar con nosotros. El mensaje que quiero mandar yo es que hay que ser valiente y hay que ser donante. Totalmente, aquí por lo menos lo cumplimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por ver y escuchar esta entrevista. Ahora sigan informándose acá, en CNN Chile.